Ella estaba sirviendo café en un vuelo a las 3 a.m. cuando vio que el pasajero multimillonario era su esposo que había muerto hacía 7 años. El avión estaba en silencio a las 3 de la madrugada, ese tipo de silencio que te hace escuchar los latidos de tu propio corazón. Valentina Cortés empujaba el carrito de servicio por el pasillo estrecho del vuelo ejecutivo a Cancún, sus ojos cansados apenas registrando a los pasajeros dormidos en sus asientos de cuero. 7 años trabajando en los turnos nocturnos la habían convertido en un fantasma ella misma, moviéndose por la cabina con la eficiencia practicada de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Tenía 37 años ahora, aunque algunas mañanas se sentía con el doble. El uniforme todavía le quedaba, apenas, y su cabello seguía recogido en el mismo moño apretado que había usado desde sus días de entrenamiento, pero había líneas alrededor de sus ojos que no habían estado antes, y una pesadez en sus hombros que ninguna cantidad de sueño podía curar. Camila estaría despierta en 4 horas, brincando en el sofá de su abuela, preguntando cuándo llegaría mami a casa. 7 años, la misma edad que Valentina había tenido cuando perdió a su propio padre. Curioso cómo la vida vuelve en círculos así. El pasajero en segunda pidió un expreso. Valentina alcanzó la cafetera sin levantar la vista, su mente ya en la rutina de aterrizaje, el viaje a casa, los víveres que necesitaba comprar antes de que la paciencia de Elena se agotara. Solo, sin azúcar, dijo el pasajero. Esa voz. La mano de Valentina se congeló a medio camino hacia la taza. Sus ojos se levantaron lentamente, con reticencia, como alguien viendo un accidente automovilístico desarrollarse en cámara lenta. El hombre llevaba lentes Cartier, a las 3 de la madrugada, y tenía una barba perfectamente recortada que no había estado ahí antes. Su cabello era más oscuro, peinado de manera diferente. Había cicatrices tenues cerca de sus sienes, del tipo que dejan los cirujanos plásticos cuando son buenos, pero no del todo perfectos. Pero el tic, ese tic nervioso en la esquina de su ojo izquierdo, eso seguía ahí. Y la cicatriz en su mano derecha, la que tenía forma de luna creciente de cuando se cortó arreglando su bicicleta de niño. Ella había trazado esa cicatriz con su dedo 100 veces, acostada en la cama los domingos por la mañana cuando el mundo era nuevo y ellos eran jóvenes y todo era posible. Ricardo Mendoza, su esposo, muerto hace 7 años, sentado en el asiento Douna, pidiendo un expreso como si fuera cualquier otra persona. La taza de café se le resbaló de los dedos, se hizo añicos en el suelo, el sonido imposiblemente fuerte en la cabina silenciosa. Los pasajeros se movieron. Alguien murmuró una queja. «Señorita». Adriana apareció a su lado, preocupada. «¿Estás bien?» Valentina no podía hablar, no podía respirar. El hombre, Ricardo, era Ricardo. Conocería esa cara en cualquier lugar. La conocía en sus huesos, en su sangre. La miró brevemente. Luego desvió la mirada, demasiado rápido, como si hubiera visto algo que no quería ver. «Estoy bien», se escuchó decir Valentina. Las palabras venían de algún lugar muy lejano. «Solo, torpe, ve a descansar», susurró Adriana, ya arrodillándose para limpiar el desastre. «Yo me encargo». Valentina tropezó hacia la cocina trasera, sus piernas apenas sosteniéndola. Se encerró en el baño y vomitó hasta que no quedó nada. Luego se sentó en la tapa del inodoro, temblando tan fuerte que sus dientes castañeaban. Hace 7 años, 2 policías habían aparecido en su puerta a medianoche. Había habido un accidente, dijeron, un accidente terrible. El auto se había salido de la carretera, chocado contra un árbol. Se incendió. El cuerpo estaba muy quemado, pero lo habían identificado a través de registros dentales y los documentos en el vehículo. Ricardo Mendoza, 33 años, muerto al impacto. Le aseguraron, como si eso lo hiciera mejor, como si saber que no había sufrido de alguna manera haría su sufrimiento menor. Ella había estado embarazada de 8 meses. El shock la había puesto en labor de parto prematura. Camila había nacido 2 días después del funeral, prematura y gritando, y Valentina había mirado la pequeña cara roja de su hija y pensado, ¿cómo se supone que haga esto sola? Pero lo había hecho. Lo había hecho porque no había otra opción. Había trabajado turnos dobles, tomado vuelos extra, sonreído cuando quería gritar, y construido una vida de las cenizas de la que se había quemado con Ricardo en ese auto.
excepto que él no se había quemado. Estaba allá afuera, sentado en segunda, usando un reloj Patek Philippe, que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año. Valentina se echó agua fría en la cara y se miró en el espejo. Su reflejo lucía atormentado, vacío. Se obligó a respirar lentamente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, como la consejera de duelo le había enseñado todos esos años atrás. Estás viendo cosas. El duelo hace eso. Te hace ver fantasmas. Pero los fantasmas no tenían cicatrices de cirugía plástica. Los fantasmas no usaban lentes Cartier en interiores. Abrió la puerta del baño y miró a través de la abertura en la cortina de la cocina. El hombre estaba en su teléfono ahora, hablando en inglés fluido, algo que Ricardo nunca había podido hacer. Su inglés había sido terrible, siempre mezclando los tiempos verbales. Este hombre estaba discutiendo portafolios de inversión, cuentas offshore, bienes raíces en las Islas Caimán. Valentina lo observó por el resto del vuelo. No pudo evitarlo. Cada gesto, cada movimiento, los catalogó todos. La manera en que cruzaba las piernas, la manera en que tocaba su barbilla cuando estaba pensando, la manera en que tamborileaba sus dedos en el apoyabrazos. Siempre el mismo patrón. 3 golpecitos rápidos, luego 2 lentos. El patrón de Ricardo. Cuando el avión aterrizó, olvidó el protocolo, olvidó su trabajo, olvidó todo excepto seguirlo. Le dijo a Adriana que se sentía enferma. No era mentira. Y salió de la terminal detrás de él. El hombre caminaba con confianza, cabeza en alto, hombros hacia atrás, moviéndose entre la multitud como alguien que esperaba que se apartara para él. Y lo hizo. Una limusina negra blindada estaba esperando en la acera, placas diplomáticas brillando bajo las luces fluorescentes. Un conductor con traje oscuro abrió la puerta. El hombre se deslizó adentro sin mirar hacia atrás. Valentina se quedó en la acera y vio la limusina desaparecer en la oscuridad del amanecer. Condujo a casa aturdida, apenas recordando la ruta, para cuando se detuvo frente a la casa de su madre. El sol estaba saliendo, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado que parecían obscenos en su belleza. Elena estaba en la cocina preparando café cuando Valentina entró. Camila todavía dormía en el sofá, acurrucada bajo su manta favorita con los unicornios descoloridos. «Mija, te ves terrible», dijo Elena dejando su taza. «¿Qué pasó?» Valentina miró a su hija. 7 años, cabello oscuro enredado del sueño, una mano metida bajo su mejilla, hermosa, perfecta, inocente. «Nada», dijo Valentina, «solo un vuelo largo». Pero incluso mientras lo decía, sabía que la mentira no se sostendría, no podía sostenerse, porque nada en su vida había sido real por 7 años, y había terminado de vivir en un mundo construido sobre mentiras. Besó la frente de Camila suavemente, cuidadosa de no despertarla. Luego fue a su cuarto y sacó la caja de zapatos que guardaba bajo su cama. Adentro había fotografías, viejas de antes. Ricardo sonriendo el día de su boda. Ricardo pintando el cuarto de bebé de amarillo porque no sabían si iban a tener un niño o una niña. Ricardo con su brazo alrededor de su cintura en la quinceañera de su prima, ambos jóvenes y tontos y enamorados. Miró las fotos hasta que los rostros se volvieron borrosos. Luego tomó su teléfono y comenzó a buscar. Investigadores privados, los mejores en la Ciudad de México, los que encontraban personas que no querían ser encontradas, porque si Ricardo Mendoza estaba vivo, y ella sabía que lo estaba, entonces todo lo que había construido durante los últimos 7 años era un castillo de naipes, y era hora de descubrir por qué su esposo había elegido quemarlo todo. Incluso si la verdad la destruía, Valentina no durmió esa noche. Se quedó sentada en el borde de su cama, mirando las fotografías esparcidas a su alrededor, como piezas de un rompecabezas que ya no encajaban. Cada imagen era una mentira ahora, cada recuerdo. Contaminado, 5 de diciembre de 2016. Esa era la fecha que dividía su vida en dos, antes y después. La fecha en que 2 policías tocaron su puerta a medianoche con sus gorras en las manos, y esas expresiones entrenadas de pésame profesional. «Señora Mendoza», lamentamos informarle. El auto de Ricardo había salido de la carretera en una curva peligrosa cerca de Cuernavaca. Había chocado contra un árbol a alta velocidad. El tanque de gasolina se había incendiado. Todo sucedió tan rápido, dijeron.
No sintió nada. Le aseguraron, como si tuvieran alguna forma de saberlo. El cuerpo estaba carbonizado, irreconocible, pero ahí estaba su cartera, su identificación, su reloj, el Seiko barato que le había regalado su padre. Los registros dentales confirmaron lo que los documentos sugerían. Ricardo Antonio Mendoza Ruiz, 33 años, esposo de Valentina Cortés. Pronto sería padre, excepto que nunca lo sería. Valentina recordaba haber caído de rodillas en la sala, sus manos instintivamente protegiendo su vientre hinchado. Camila había pateado en ese momento, una patada fuerte, como si la bebé pudiera sentir el dolor de su madre atravesando el líquido amniótico y la piel. El funeral fue 2 días después. Ataúd cerrado, obviamente. Valentina se sentó en la primera fila, 8 meses embarazada, usando un vestido negro que apenas le cerraba, y escuchó al sacerdote hablar sobre un hombre que apenas reconocía, esposo devoto, trabajador incansable, arrebatado en la flor de su vida. Esa noche, las contracciones comenzaron. Camila nació prematura a las 34 semanas, pesando apenas 2 kilos. Los médicos dijeron que había sido el estrés, el shock traumático. La bebé pasó 3 semanas en la UCIN, conectada a monitores y tubos, mientras Valentina se sentaba junto a la incubadora y lloraba lágrimas secas. No había llorado en el funeral, no había llorado cuando identificó sus pertenencias, pero mirando a esa criatura diminuta luchando por respirar, ahí se rompió completamente. Va a estar bien, le había dicho Elena, su madre, apretando su mano. Son fuertes, mija, tú y ella, sobrevivirán esto. Y lo habían hecho, de alguna manera. Los primeros meses fueron un borrón de pañales y llantos nocturnos, y ese agotamiento que va más allá del cansancio físico, el tipo que se asienta en tus huesos y te hace preguntarte si alguna vez volverás a sentirte humana. Valentina había regresado a trabajar cuando Camila tenía 4 meses, dejándola con Elena durante sus turnos nocturnos. El dinero era ajustado, siempre era ajustado. El seguro de vida de Ricardo había ayudado. 50,000 pesos, apenas suficiente para cubrir el funeral y algunos meses de renta. La constructora Sinaloa, donde había trabajado como director financiero, le había dado un cheque de condolencia de 20,000 pesos, un gesto vacío que se sintió como un insulto, pero Valentina había apretado los dientes y seguido adelante. Trabajó turnos dobles, ahorró cada peso que pudo, rechazó citas, los hombres bien intencionados que Elena trataba de presentarle, prometiendo que era tiempo de seguir adelante, como si el amor fuera algo que pudieras programar, como si su corazón tuviera un temporizador que indicaba cuándo era apropiado dejar de doler. Había construido una vida. No era la vida que había planeado. La casa con jardín, el segundo hijo que habían discutido, los domingos perezosos en familia. Pero era su vida, honesta, real, o eso había pensado. Ahora, sentada en su cama a las 6 de la mañana, Valentina miraba esas fotografías y veía a un extraño, un hombre que había planeado su propia desaparición con la misma meticulosidad con la que alguna vez había planeado sus aniversarios. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? Meses, años. Ya lo estaba pensando cuando la besó en su boda, cuando pintaron el cuarto de bebé juntos, cuando le dijo que la amaba, justo antes de salir para ese último viaje de negocios. Su teléfono vibró, un mensaje de Adriana. ¿Estás bien? Estuve preocupada por ti anoche. Llámame. Valentina ignoró el mensaje. No podía hablar con Adriana. No podía hablar con nadie hasta que supiera la verdad. A las 8, Camila se despertó. Valentina escuchó sus pisadas pequeñas en el pasillo, luego su voz somnolienta. Abuela, ¿ya llegó mami? Está en su cuarto, mi amor. Déjala descansar. Pero Camila ya estaba abriendo la puerta, su cabello oscuro despeinado, su pijama de unicornios arrugada. Tenía los ojos de Ricardo, grandes, marrones, con esas pestañas largas que Valentina siempre había envidiado. Mami, ¿por qué estás llorando? Valentina no se había dado cuenta de que estaba llorando. Se limpió las mejillas rápidamente y forzó una sonrisa. Solo estoy cansada, corazón. Fue un vuelo largo. Camila trepó a la cama y se acurrucó contra ella, su cabeza descansando en el hombro de Valentina. Olía a champú de bebé y chocolate. Elena probablemente le había dado galletas para el desayuno. Mami, sí, mi amor. ¿Cómo era mi papi?
La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Camila preguntaba sobre Ricardo ocasionalmente, usualmente después de ver a otros niños con sus padres en el parque, o cuando sus compañeros de clase hablaban sobre el Día del Padre. Valentina siempre tenía las mismas respuestas preparadas. Era amable, te hubiera amado mucho, está en el cielo, cuidándote, mentiras cómodas, mentiras necesarias. Pero ahora, con la imagen de Ricardo en ese avión quemándose en su mente, vivo, sano, rico, Valentina no sabía qué decir. Era complicado, dijo finalmente. Camila levantó la vista, confundida. ¿Qué significa complicado? Significa que a veces las personas no son lo que pensamos que son. Era demasiado filosófico para una niña de 7 años. Camila arrugó la nariz y cambió de tema, hablando sobre la tarea que tenía que hacer para la escuela. Valentina escuchó a medias, acariciando el cabello de su hija, memorizando este momento, porque algo le decía que todo estaba a punto de cambiar. A las 10, después de que Elena se llevó a Camila al parque, Valentina buscó en su teléfono. Investigadores privados, Ciudad de México. Había docenas de resultados, algunos con sitios web elegantes, otros con solo números de teléfono y promesas vagas. Ella filtró por reseñas, por años de experiencia, por casos resueltos. Un nombre seguía apareciendo: Javier Ruiz, ex policía federal, investigaciones discretas. Las reseñas eran escasas pero contundentes. Encontró a mi hermano después de 10 años desaparecido. Expuso a mi exmarido ocultando activos. Valió cada peso. No se rinde. Si hay verdad que encontrar, él la encuentra. Valentina marcó el número antes de poder cambiar de opinión. El teléfono sonó 3 veces. Luego una voz grave, áspera. Ruiz, mi nombre es Valentina Cortés. Necesito contratar sus servicios. ¿De qué tipo de caso estamos hablando? Valentina respiró profundo. Mi esposo murió hace 7 años, excepto que no murió. Lo vi anoche en un avión, y necesito saber qué demonios está pasando. Hubo una pausa. Luego, ¿dónde está usted ahora? En casa, Colonia Roma. Estaré ahí en 1 hora. Prepare todo lo que tenga. Fotos, documentos, cualquier cosa relacionada con su esposo y su supuesta muerte. ¿Cuánto cobra? Depende del caso. Lo discutiremos en persona. Colgó antes de que ella pudiera responder. Valentina pasó la siguiente hora reuniendo todo lo que pudo encontrar. La carpeta que le habían dado en la funeraria con el certificado de defunción, los artículos de periódico sobre el accidente, solo pequeñas menciones, 1 párrafo o 2, las fotografías, los recibos bancarios de las cuentas que habían cerrado, el último estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Ricardo, mostrando compras en gasolineras y hoteles en los días antes de su muerte. Cuando el timbre sonó, Valentina abrió la puerta para encontrar a un hombre de unos 50 años, cabello gris cortado al rape, ojos que parecían no perderse nada. Llevaba jeans y una chamarra de cuero, y había algo en la forma en que se paraba, alerta, equilibrado, que gritaba: ex policía, señora Cortés, Javier Ruiz. Le tendió la mano. Su apretón era firme, breve. Valentina lo dejó entrar. Extendió todo sobre la mesa de la cocina como evidencia en una escena del crimen. Javier estudió cada pieza metódicamente, sin hacer preguntas todavía. Finalmente levantó la vista. Cuénteme sobre anoche, todo. Y Valentina lo hizo. El vuelo, el pasajero en Tijuana, el reconocimiento que la había golpeado como un puñetazo, los detalles que solo una esposa conocería, el tic, la cicatriz, el patrón de tamboreo. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, él asintió lentamente. Si está vivo y ha estado escondido durante 7 años, tiene recursos, conexiones, esto no será barato ni rápido. ¿Cuánto? ¿50,000 de anticipo? Más gastos. Valentina sintió el aire salir de sus pulmones. Tenía 85,000 pesos ahorrados, cada peso destinado a la universidad de Camila. Tengo 85,000. Es todo lo que tengo. Javier la estudió por un largo momento. Luego suspiró. Está bien, 85,000, todo incluido. Pero necesito que entienda. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Lo que descubramos podría ser peor de lo que imagina. Valentina pensó en Ricardo en ese avión, en los 7 años que había llorado por un fantasma, en Camila, preguntando sobre un padre que había elegido no serlo,
Ya es peor de lo que imagino, dijo. Encuéntrelo. Javier Ruiz no perdió tiempo. 2 horas después de salir del apartamento de Valentina, ya había comenzado a hacer llamadas, activando una red de contactos que había cultivado durante 20 años en la Policía Federal y 5 más como investigador privado. Valentina, por su parte, llamó a su supervisora en la aerolínea. «Necesito licencia médica», dijo, su voz cuidadosamente neutra. 2 semanas. ¿Estás enferma? Estrés. Mi doctor puede enviar el certificado. Hubo una pausa. Valentina, anoche dejaste caer una bandeja completa en el vuelo. Adriana dijo que parecías en shock. ¿Qué está pasando realmente? Nada que pueda explicar ahora. Por favor, solo necesito estas 2 semanas. Otra pausa. Luego un suspiro. Está bien, pero si esto afecta tu desempeño a largo plazo, tendremos que hablar. Valentina colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. 2 semanas sin paga, 2 semanas que no podía permitirse. Pero ¿qué opción tenía? Esa noche, le dijo a Elena que Camila se quedaría con ella por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Elena frunció el ceño, sus manos aún húmedas del agua de los platos. No lo sé. 1 semana, tal vez 2. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mija, Valentina había preparado una mentira. Problemas médicos. Exámenes que necesitaba hacerse. Nada de qué preocuparse. Pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Elena la conocía demasiado bien. No puedo decirte todavía, mamá, pero te prometo que cuando pueda, lo haré. Elena cruzó los brazos. ¿Estás en problemas? ¿Problemas de dinero? No es eso. ¿Entonces qué? Mamá, por favor, solo confía en mí. Elena la estudió por un largo momento. Esa mirada de madre que puede ver a través de todas las mentiras. Finalmente asintió. Está bien, pero cuidas de ti misma. ¿Me oyes? Camila necesita a su madre. Valentina abrazó a Elena con fuerza, sintiendo el peso de todo lo no dicho entre ellas. Esa noche, acostó a Camila en el cuarto de invitados de Elena, el mismo cuarto donde Valentina había crecido, con el mismo papel tapiz de flores amarillas descolorido por el tiempo. «¿Mami va a estar aquí mañana?», preguntó Camila, acurrucándose con su peluche favorito, un conejo gris con una oreja caída. «No, corazón. Mami tiene que trabajar en algunas cosas». «¿Qué cosas?» «Cosas aburridas de adultos». Valentina besó su frente. «Pero te llamaré todos los días. ¿Sale?» «Ok», Camila bostezó. «Te amo, mami». «Yo también te amo, mi cielo, más de lo que puedas imaginar». Valentina esperó hasta que Camila estuviera dormida antes de salir del cuarto. Cada paso lejos de su hija se sentía como traición. Los siguientes días fueron un borrón de noches sin dormir y obsesión consumidora. Javier llamaba cada tarde con actualizaciones. El primer día, había rastreado la limusina hasta una compañía de renta de autos de lujo que servía principalmente a clientes corporativos y diplomáticos. El vehículo había sido rentado a nombre de una empresa llamada Vega International Holdings. «Vega», repitió Valentina. «Ese no es un nombre que Ricardo conociera». «Exacto, lo cual sugiere que está usando identidad falsa». Javier hizo una pausa. «Esto va más profundo de lo que pensé inicialmente. Falsificar una muerte requiere conexiones, documentos, dinero, mucho dinero». El segundo día, Javier descubrió más. Había sobornado a un contacto en el aeropuerto, 500 pesos y una botella de whisky, para obtener acceso a los manifiestos de vuelo. El pasajero en segunda A había viajado bajo el nombre Alejandro Vega Rivera, pasaporte mexicano, nacido en Guadalajara en 1981, todo falso, pero impecablemente ejecutado. «Necesito ver sus registros bancarios», dijo Javier, «los antiguos, de cuando estaba vivo oficialmente». Valentina rebuscó en sus archivos hasta encontrar los últimos 3 meses de estados de cuenta antes de la muerte de Ricardo. Los escaneó y se los envió. El tercer día, Javier apareció en su puerta con una laptop y una expresión sombría. «Necesitas ver esto». Se sentaron en la mesa de la cocina. Javier abrió una serie de documentos, registros bancarios, transferencias electrónicas, facturas. Tu esposo trabajaba como director financiero en Constructora Sinaloa, ¿correcto? Sí. Llevaba 3 años ahí cuando murió. Mira esto. Javier señaló una serie de transacciones, pequeños retiros,
5.000 aquí, 8.000 allá. Nunca lo suficiente para levantar banderas rojas, pero consistente, 2 o 3 veces por semana durante casi 3 años. Valentina estudió los números. ¿Cuánto suma? Javier tecleó en una calculadora. Aproximadamente 50 millones de pesos. El mundo se inclinó. Valentina tuvo que agarrarse del borde de la mesa. 50 millones. Desviados sistemáticamente a través de empresas fantasmas. Mira estos nombres: Constructora del Pacífico, Desarrollos Urbanos del Norte, Inversiones Costeras, todas registradas en paraísos fiscales, todas controladas por la misma persona, Ricardo, o quien sea que es ahora. Valentina se levantó. Caminó hacia la ventana, afuera. Los niños jugaban en el parque, sus risas filtrándose a través del vidrio. Todo tan normal, todo tan ajeno. Entonces robó 50 millones de pesos y fingió su muerte para escapar con el dinero. Eso parece, pero hay más. Javier sacó otra serie de documentos. Empecé a investigar el accidente mismo, el reporte policial, el reporte forense. Hay inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? El cuerpo fue identificado principalmente a través de los documentos en el auto y algo de evidencia dental, pero los registros dentales que usaron, conseguí una copia a través de un contacto, no coinciden perfectamente con los registros del dentista de tu esposo. Valentina se giró. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el cuerpo en ese auto probablemente no era Ricardo Mendoza. La habitación giró. Valentina se sentó pesadamente. Entonces, ¿quién era? Esa es la pregunta. Javier cerró la laptop. Necesito acceso al reporte forense completo, el original, no la copia que le dieron a la familia. Y eso va a costar. ¿Cuánto? ¿10.000? Mi contacto en la oficina del forense no trabaja gratis. Valentina calculó mentalmente. Ya había pagado 85.000. Tenía tal vez 3.000 más en su cuenta de ahorros de emergencia. ¿Puedo pagarlo en partes? Javier la estudió. Mira, no suelo hacer esto, pero te daré unos días. Consigue el dinero como puedas. Esto es importante. Esa noche, Valentina revisó cada centavo que tenía. Vendió su laptop, una reliquia de 5 años, pero alguien en línea ofreció 2.000 pesos. Vendió su antiguo iPhone, otros 1.500. Empeñó el anillo de compromiso de su abuela, 5.000. No era suficiente, pero era algo. Una semana después de contratar a Javier, Valentina había perdido 4 kilos. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ricardo en ese avión, indiferente, frío, vivo. Elena llamaba 2 veces al día. Preocupada, Camila lloraba por teléfono, queriendo saber cuándo volvería mami a casa. Pronto, mi amor, muy pronto. Mentiras sobre mentiras. El 8º día, Javier consiguió el reporte forense completo. Lo que contenía cambió todo. Se encontraron en un café discreto en La Condesa. Javier deslizó un folder a través de la mesa. Valentina lo abrió con manos temblorosas. Adentro había fotografías, borrosas, pero suficientemente claras. El cuerpo carbonizado del auto, las mediciones, las notas del forense. Y allí, en un apéndice casi pasado por alto, una nota manuscrita del médico legista, Dr. Esteban Carrillo. Discrepancias menores en estructura dental, atribuidas a daño por calor. Identificación confirmada por documentación en escena. ¿Ves eso? Javier señaló. Él sabía que algo no cuadraba y lo ignoró. ¿Por qué lo haría? Porque alguien le pagó para hacerlo. Valentina cerró el folder, sintiendo náuseas. Necesitamos hablar con él, con ese doctor. Ya lo intenté, el Dr. Carrillo no acepta visitantes, pero tengo su dirección. Javier hizo una pausa. También tengo algo más. Encontré dónde se está quedando tu esposo. El corazón de Valentina se detuvo. ¿Dónde? Hotel Marquis Reforma, suite presidencial, bajo el nombre Alejandro Vega. Javier la miró seriamente. Valentina, este tipo está moviendo millones. Tiene protección, probablemente seguridad privada. Si vamos tras él, necesitamos hacerlo bien. ¿Qué sugieres? Más vigilancia, averiguar su rutina, sus contactos, sus reuniones, construir un caso sólido antes de involucrarnos con las autoridades. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Días,
tal vez una semana. Valentina pensó en Camila, llorando por teléfono, en las mentiras que seguía diciendo. En los 7 años que había llorado a un fantasma. «Hazlo», dijo. «Averigua todo». Javier asintió. «Hay algo más que debes saber». Empecé a investigar su situación actual. Este Alejandro Vega tiene cuentas en las Islas Caimán, propiedades en Panamá y... hizo una pausa. Está en una relación con una mujer llamada Isabela Duarte, colombiana, 28 años, heredera de una fortuna familiar. Las palabras golpearon como puñetazos físicos. No solo había fingido su muerte, no solo había robado millones, había construido una vida completamente nueva, con otra mujer. Tiene fotos. La voz de Valentina sonó hueca, distante. Javier sacó su teléfono, deslizó a través de varias imágenes. Ricardo, no, Alejandro, con una mujer hermosa de cabello largo y oscuro. Él la abrazaba, sonreían. En una foto, él besaba su mejilla. Valentina miró las fotos hasta que se volvieron borrosas. «Las quiero», dijo finalmente. «Todas las pruebas, todo lo que tengas». «¿Estás segura?» «Estoy segura». Esa noche, sola en su apartamento, Valentina extendió todas las pruebas sobre su cama. Fotos de Ricardo con Isabela, registros bancarios mostrando millones desviados, el reporte forense con sus inconsistencias reveladoras. Y por primera vez en 7 años, Valentina no lloró, solo sintió una claridad fría, cristalina, una determinación que cortaba más profundo que cualquier dolor. Ricardo Mendoza había elegido morir, había elegido desaparecer, había elegido abandonarla embarazada para vivir una vida de lujo, construida sobre robo y mentiras. Pero ahora ella sabía la verdad, y la verdad, finalmente, la haría libre, incluso si primero la destruía. Javier llegó al apartamento de Valentina a las 9 de la mañana del 10º día con una caja de donas y una expresión que ella ya había aprendido a reconocer. Había encontrado algo malo. «Necesitas comer», dijo, poniendo las donas sobre la mesa. «Y luego necesitas sentarte». Valentina ignoró las donas. «¿Qué encontraste?» Javier sacó un folder grueso de su maletín. Lo abrió cuidadosamente, como si contuviera explosivos. Conseguí acceso completo al archivo del caso. No fue fácil. Tuve que pagarle a 3 personas diferentes y una de ellas casi me delata, pero lo tengo. Sacó una serie de fotografías y documentos. «Valentina, lo que voy a mostrarte es fuerte. ¿Estás lista? Ya nada puede ser peor de lo que he imaginado. Te sorprenderías». La primera fotografía era del auto de Ricardo, o lo que quedaba de él. El Mercedes estaba retorcido, carbonizado, irreconocible como vehículo. Valentina lo había visto antes en las fotos de periódico, pero nunca tan de cerca. El accidente ocurrió en la carretera Federal 95, cerca de Cuernavaca, explicó Javier. A las 2:37 de la madrugada, un camionero lo reportó. Vio las llamas desde la distancia. «Ya sé todo eso». «Sí, pero hay cosas que no sabes». Javier sacó el reporte de la autopsia. El cuerpo estaba carbonizado, como dijeron, pero aquí está lo interesante. La toxicología mostró niveles extremadamente altos de alcohol en sangre de 100.32. «Ricardo no bebía», dijo Valentina inmediatamente. «Casi nada. Un vino en la cena, tal vez, pero nunca se emborrachaba». «Exacto. Y .32 es suficiente para causar inconsciencia en la mayoría de las personas». Javier señaló otra sección del reporte. También había evidencia de trauma contundente pre-mortem en la cabeza. El forense lo atribuyó al impacto del accidente, pero podría haber sido de otra cosa. Correcto. Javier sacó más documentos. Entonces empecé a investigar más profundo. El Mercedes fue vendido por Ricardo 2 días antes del accidente. Lo compró de vuelta inmediatamente, pero quedó registro. ¿Por qué hacer eso? Valentina negó con la cabeza, perdida. Para borrar el rastro de mantenimiento, para que nadie pudiera rastrear cuándo y cómo fue modificado. Javier sacó fotografías de la escena del accidente tomadas por la policía. «Mira aquí. ¿Ves estas marcas en el tanque de gasolina? Perforaciones. ¿Alguien perforó el tanque intencionalmente para asegurar que se incendiara?» El estómago de Valentina se revolvió. Esto fue planeado, meticulosamente planeado. Pero aquí está la parte que realmente importa. Javier sacó un archivo diferente.
uno marcado con un sello rojo. Confidencial. Conseguí esto de un contacto en la base de datos nacional de personas desaparecidas. 3 semanas antes del accidente de tu esposo, un hombre llamado Miguel Ángel Santos fue reportado como desaparecido por su hermana en Oaxaca. Javier deslizó una fotografía a través de la mesa. Un hombre de unos 35 años, delgado, con cabello oscuro y rasgos que vagamente, muy vagamente, se parecían a Ricardo. Miguel Ángel Santos, 38 años, vivía en las calles de la Ciudad de México después de perder su trabajo en la construcción. Su hermana, María Santos, dijo que lo veía ocasionalmente. Le llevaba comida, pero luego desapareció. Nadie lo vio de nuevo. ¿Estás diciendo que Ricardo? Estoy diciendo que el cuerpo en ese auto no era tu esposo. Javier sacó el análisis dental. Los registros dentales que el Dr. Carrillo usó para confirmar la identidad fueron alterados. Conseguí los registros originales del dentista de Ricardo. Un consultorio en la Condesa. No coinciden. Valentina se levantó abruptamente, mareada. Caminó hacia el fregadero y vomitó. Javier esperó en silencio, dándole espacio, cuando finalmente se recuperó. Se limpió la boca con mano temblorosa. Ricardo encontró a este hombre, este Miguel Ángel, y lo mató, o lo emborrachó hasta la inconsciencia, y lo puso en el auto antes de provocar el accidente. El resultado es el mismo. Dios mío. Valentina se deslizó al suelo, su espalda contra los gabinetes de la cocina. Asesinó a un inocente, un hombre sin hogar que nadie extrañaría. Lo usó como un doble desechable. Hay más. Javier se arrodilló frente a ella. Revisé las cámaras de seguridad de gasolineras en la ruta entre la Ciudad de México y Cuernavaca. Encontré esto. Sacó su laptop y reprodujo un video granulado. Una gasolinera, marcada como 11:47 p.m. 3 horas antes del accidente. Un Mercedes se detiene. Un hombre sale, claramente Ricardo, sin barba, más joven, nervioso, llena un contenedor de gasolina, 25 litros, paga en efectivo, se va, compró el combustible que usaría para quemar el auto, para quemar el cuerpo. Javier cerró la laptop, y hay un testimonio. Lo conseguí de un trabajador en un bar cerca de la Terminal del Norte. Recuerda ver a Ricardo esa noche con otro hombre, alguien que parecía intoxicado, tambaleándose. Ricardo lo ayudó a entrar a su auto. Dijo que lo llevaría a casa. El trabajador no pensó nada raro en eso. Solo un buen samaritano ayudando a un borracho. Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina, pero no hacía sonido. Lágrimas silenciosas, de horror puro. Miguel Ángel Santos probablemente nunca supo lo que le pasó, continuó Javier suavemente. Probablemente estaba inconsciente cuando Ricardo lo puso en el auto, cuando provocó el accidente, cuando... ¡Para! La voz de Valentina salió quebrada. «Para, no puedo escuchar más». Pero Javier no paró. «Necesitas saber todo, Valentina. El Dr. Esteban Carrillo, el médico legista que firmó el certificado de defunción. Empecé a investigarlo también. Es dueño de una casa en Polanco que no puede pagar con su salario. Su hijo asiste a una escuela privada que cuesta 200,000 pesos al año. Tiene un BMW nuevo. Ricardo lo sobornó, por al menos 2 millones de pesos. Según mis cálculos, Carrillo falsificó los registros dentales, ignoró las inconsistencias, aceleró el proceso de cremación, que debería ser opcional, pero de alguna manera se volvió necesario en este caso, para destruir cualquier evidencia restante. Valentina se cubrió el rostro con las manos. Había pasado 7 años llorando a Ricardo, años construyendo una narrativa sobre el buen hombre que había muerto demasiado joven, el esposo devoto, el padre que nunca conocería a su hija. Todo mentiras, peor que mentiras, construidas sobre el asesinato de un inocente. María Santos, la hermana de Miguel Ángel, todavía está buscándolo, dijo Javier. Publica en redes sociales cada mes. Mi hermano desapareció, por favor, ayúdenme a encontrarlo. Nunca tuvo un cierre, nunca supo qué le pasó. Ella merece saber. Sí, pero si le decimos ahora, podría arruinar nuestra investigación. Ricardo, o Alejandro, o quien sea que es ahora, podría enterarse y desaparecer otra vez. Valentina levantó la vista, limpiándose las lágrimas. ¿Cuánto necesitamos para llevarlo ante la justicia? Necesitamos conectarlo directamente al crimen. Las cámaras de seguridad ayudan, pero su cara está parcialmente oscurecida.
El testimonio del trabajador del bar es de hace 7 años. Su memoria podría ser cuestionada. Necesitamos que Carrillo confiese, o necesitamos evidencia física que conecte a Ricardo con Miguel Ángel. ¿Cómo conseguimos eso? Carrillo es nuestro eslabón más débil. Es corrupto, pero no es un criminal endurecido. Si lo presionamos correctamente, si le mostramos que sabemos lo que hizo. Javier se encogió de hombros. La gente como él se quiebra. Entonces presionémoslo. No es tan simple. Necesitamos hacerlo legalmente. O cualquier confesión será inadmisible. Necesitamos involucrar a las autoridades correctas, las que no están en el bolsillo de nadie. Valentina se puso de pie. Su decisión tomada. Entonces encuentra a esas autoridades. Encuentra a alguien que le importe la justicia más que el dinero. Javier sonrió levemente. Ya tengo a alguien en mente. Fiscal Augusto Mora. Federal. Intocable. Odia la corrupción con pasión. Pero no aceptará el caso sin evidencia sólida. ¿Qué tan sólida? Sólida como para conseguir órdenes de arresto. Sólida como para resistir el escrutinio de abogados caros que Ricardo sin duda contratará. Valentina miró las fotografías esparcidas sobre la mesa. El auto quemado. Miguel Ángel Santos, sonriendo en una foto tomada meses antes de su muerte. Ricardo comprando gasolina en una estación de servicio a medianoche. Entonces la conseguiremos, dijo. Lo que sea necesario. Esa noche, Valentina buscó en Google. María Santos. Miguel Ángel Santos desaparecido. Encontró su perfil de Facebook. Las publicaciones eran desgarradoras. 3 años hoy. Todavía te busco, hermanito. Alguien tiene que saber algo. Por favor, ayúdenme. Nunca dejé de creer que volverías a casa. La foto de perfil mostraba a María abrazando a Miguel Ángel. Tú. Ambos sonriendo. Felices. Antes de que Ricardo Mendoza destruyera sus vidas. Valentina escribió un mensaje privado. Luego lo borró. No todavía. No hasta que pudiera darle a María la verdad completa y la justicia que merecía. Cerró la laptop y miró el techo de su apartamento. Las grietas familiares que había memorizado durante años de noches sin dormir. Ricardo no solo había fingido su muerte, no solo había robado 50 millones de pesos, no solo la había abandonado embarazada, había asesinado a un hombre inocente. Había dejado a una hermana buscando respuestas que nunca llegarían. Y por eso, no por Valentina, no por Camila, sino por Miguel Ángel Santos, Ricardo Mendoza pagaría. Javier llegó 2 días después con un sobre Manila, que parecía pesar más de lo que debería. Lo colocó sobre la mesa de la cocina de Valentina con cuidado, como si contuviera algo vivo y peligroso. No estoy seguro de que quieras ver esto, dijo. Valentina ya había aprendido que cuando Javier decía eso, definitivamente necesitaba verlo. Abrió el sobre y sacó una serie de fotografías. La primera mostraba a Ricardo, Alejandro Vega. Tenía que recordarse. Saliendo del hotel Marquis Reforma, vestía un traje gris impecable, lentes de sol. Caminaba con la confianza de alguien que nunca había tenido que preocuparse por dinero. La segunda fotografía lo mostraba con una mujer. Valentina sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. La mujer era hermosa, quizás 28, tal vez 30, cabello largo y oscuro que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, vestido blanco que probablemente costaba más de lo que Valentina ganaba en un mes. Sonreía mientras Ricardo, no, tenía que dejar de llamarlo así. Era Alejandro ahora. Le susurraba algo al oído. Se llama Isabela Duarte, dijo Javier suavemente. Colombiana, 28 años, heredera de una fortuna cafetalera, su familia tiene plantaciones en el eje cafetero, propiedades en Cartagena, inversiones en Estados Unidos. Valentina pasó a la siguiente foto, Ricardo besando la mejilla de Isabela. La siguiente, caminando tomados de la mano por el paseo de la Reforma. Otra, entrando juntos a un restaurante que Valentina reconoció, Pujol, donde una cena para 2 costaba fácilmente 10,000 pesos. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Su voz sonaba hueca, distante, aproximadamente 1 año, según pude averiguar. Se conocieron en una conferencia de inversiones en Miami. Ella estaba representando los intereses comerciales de su familia. Él estaba allí como Alejandro Vega, consultor de inversiones internacionales. Consultor de inversiones. Valentina dejó escapar una risa amarga. Así se llama ahora.
¿Un ladrón que roba 50 millones y se inventa una nueva identidad? Javier sacó más documentos. Peor que eso. Investigué qué le dijo a ella sobre su pasado. Hablé con una mesera en el restaurante que frecuentan. Le encantan los chismes y les presta mucha atención a los clientes ricos, según ella. Alejandro le contó a Isabela que es viudo. Valentina se quedó helada. Viudo. Le dijo que su esposa murió en el parto hace 8 años, que el bebé también murió, que quedó tan devastado que no podía tener hijos, que el trauma era demasiado grande. Las palabras golpearon a Valentina como bofetadas físicas. No solo había fingido su propia muerte, había matado a su familia ficcionalmente también. A ella, a Camila, las había borrado de la existencia como si nunca hubieran importado. «Ese hijo de puta», susurró. «Ese maldito hijo de puta». Javier esperó, dejándola procesar. Valentina miró las fotos otra vez, estudiándolas con ojos nuevos. Isabela lucía genuinamente feliz en cada imagen, enamorada. No sabía que el hombre junto a ella era un asesino, un ladrón, un fantasma que había decidido resucitar con una nueva cara. ¿Ella sabe algo?, preguntó Valentina finalmente. No creo. Parece completamente crédula. Según mis fuentes, él es encantador con ella, atento, romántico. Le compra flores, la lleva a cenas caras. Conoció a su familia en Colombia el mes pasado. ¿Conoció a su familia? Sí, voló a Bogotá con ella. Conoció a sus padres, sus hermanos. Aparentemente causó muy buena impresión. Un exitoso empresario mexicano, elegante, bien educado, el tipo de hombre que cualquier padre querría para su hija. Valentina cerró los ojos, sintiendo náuseas. ¿Va a casarse con ella? No lo sé, pero están viviendo juntos. Ella se mudó a una penthouse que él rentó en Polanco. 4 millones de pesos al año. 4 millones. Valentina había trabajado turnos dobles durante años para ahorrar 85,000 pesos. Ricardo gastaba más en renta mensual de lo que ella había ahorrado en 7 años. ¿Cómo explicó su riqueza? Inversiones inteligentes en tecnología, bienes raíces en Estados Unidos, herencia familiar, lo usual. Todo imposible de verificar completamente, porque sus activos están en paraísos fiscales y a través de estructuras corporativas tan complicadas que tomaría años desenredarlas. Javier sacó su teléfono y le mostró el perfil de Instagram de Isabela. Era público, miles de seguidores, fotos perfectamente curadas de su vida perfectamente curada, café con arte latte, atardeceres en Tulum, selfies en el gimnasio, y allí, intercaladas entre todo, fotos con Alejandro. Una en particular hizo que el estómago de Valentina se retorciera. Isabela sosteniendo un ramo de rosas rojas con un mensaje. 8 años después de su pérdida, finalmente aprendió a amar de nuevo, agradecida de ser yo. La está usando, dijo Valentina, usando su dinero, sus conexiones. Probablemente por eso la eligió. Probablemente, coincidió Javier. Pero hay algo más que necesitas saber. Hizo una pausa. Isabela está embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? 3 meses. Encontré fotos recientes donde se nota un poco. Ella usa ropa más holgada. Tiene ese brillo que tienen las mujeres embarazadas. Y luego encontré esto. Javier le mostró una captura de pantalla de un chat privado que su contacto había interceptado. Algo ilegal que Valentina eligió ignorar. Era una conversación entre Isabela y una amiga. No puedo creer que vamos a ser padres. Ale está tan emocionado. Dice que después de perder a su primer hijo, pensó que nunca tendría esta oportunidad otra vez. Valentina sintió como si la estuvieran destrozando desde adentro. Ricardo, el hombre que había dicho que no quería hijos, que la había abandonado embarazada, que había dicho que Camila era una trampa, ahora estaba emocionado de ser padre con otra mujer. Esto no es real, susurró. Nada de esto es real. Es otra actuación, otro rol que está interpretando. Probablemente, dijo Javier. Pero eso no cambia el hecho de que hay una mujer inocente involucrada ahora. Una mujer embarazada que no tiene idea de que el padre de su hijo es un asesino. Valentina se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la vida continuaba. Gente caminando, autos pasando, el mundo girando como siempre, pero su mundo se había detenido completamente.
¿Qué hacemos?, preguntó sin voltearse. Esa es tu decisión. Podemos advertirle. No. Valentina se giró bruscamente. Todavía no. Si le decimos, si Ricardo se entera de que sabemos, desaparecerá, otra vez, y esta vez no cometerá el error de dejarse ver. Entonces seguimos construyendo el caso. Seguimos construyendo el caso, repitió Valentina. Miró las fotos sobre la mesa. Ricardo sonriente, feliz, viviendo la vida que había robado. Pero eventualmente, Isabela necesita saber la verdad. Ella y su bebé merecen saber con quién están viviendo. Esa noche, Elena llamó. Mija, Camila pregunta por ti constantemente. ¿Cuándo vas a venir? Pronto, mamá. Eso dijiste la semana pasada, Valentina. ¿Qué está pasando? Estás asustándome. Valentina respiró profundo. Mamá, si te dijera algo imposible, ¿me creerías? Hubo una pausa. ¿De qué estás hablando? Ricardo. La palabra salió como un susurro. Está vivo. Silencio luego. Que lo vi en un avión. Está vivo, mamá. Fingió su muerte. Robó millones. Y está viviendo bajo otra identidad con otra mujer. Más silencio. Valentina esperaba incredulidad, negación. Pero cuando Elena habló, su voz era extrañamente calmada. Siempre supe que había algo mal en ese hombre. Valentina parpadeó. Que, desde el principio, la forma en que te miraba, como si fueras una posesión, no una persona, la forma en que hablaba sobre dinero, sobre éxito, sobre merecerse más. Le dije a tu padre que no me gustaba, pero tú estabas tan enamorada. Elena suspiró. Cuando murió, parte de mí sintió alivio. Dios me perdone, pero lo sentí. Pensé que finalmente estarías libre de él. ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Qué madre quiere decirle a su hija que su esposo es un mal hombre? Especialmente cuando estás embarazada. Pensé que tal vez me equivocaba, que estaba siendo sobreprotectora. Valentina sintió lágrimas calientes en sus mejillas. No te equivocabas. Lo sé, mija, lo sé ahora. Elena hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Voy a destruirlo. Voy a asegurarme de que pague por todo lo que hizo. Bien, y voy a ayudarte, lo que necesites. Después de colgar, Valentina se sentó en la oscuridad de su apartamento, rodeada de evidencia de las mentiras de Ricardo, las fotos de Isabela, las transferencias bancarias, los registros del asesinato de Miguel Ángel. Pero fue la imagen de Isabela embarazada la que no podía quitarse de la cabeza. Esa mujer inocente, estaba construyendo su vida alrededor del mismo hombre que había destruido la de Valentina. Y pronto, muy pronto, su mundo también se haría pedazos. Valentina solo esperaba poder atrapar a Ricardo antes de que destruyera otra familia, antes de que desapareciera en el aire otra vez, dejando solo cenizas y corazones rotos a su paso. El día 13 de la investigación. Todo cambió. Javier llegó al apartamento de Valentina a las 6 de la mañana, algo que nunca había hecho antes. Ni siquiera llamó primero. Simplemente tocó la puerta hasta que ella abrió, despeinada y confundida. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulo. Valentina lo dejó entrar, su corazón ya acelerándose. «¿Qué pasó?» «Esteban Carrillo, el médico legista. Fui a presionarlo ayer como planeamos». Javier se pasó una mano por el rostro, luciendo más viejo de lo que Valentina lo había visto nunca. «Alguien llegó primero». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que está muerto». El apartamento pareció inclinarse. Muerto. Supuesto suicidio. Se colgó en su oficina en casa hace 3 días. Su esposa lo encontró. Javier sacó su teléfono y le mostró un artículo de periódico. Pero aquí está lo interesante. Dejó una nota de suicidio confesando depresión, estrés laboral, todo muy conveniente, y 2 días antes de morir, transfirió todo su dinero, todo, a cuentas offshore bajo el nombre de su esposa. Valentina leyó el artículo, su mente corriendo. Ricardo lo mató, o lo asustó tanto que Carrillo decidió huir del país y terminó muerto. De cualquier manera, nuestro testigo clave desapareció. Javier se sentó pesadamente. Pero hay más. Anoche, alguien entró a mi oficina. ¿Te robaron? No robaron nada de valor. Solo el archivo de este caso. Todas las copias físicas, mis respaldos digitales están seguros, encriptados en la nube,
Pero ellos no sabían eso. Javier la miró seriamente. Valentina, Ricardo sabe que estamos investigando. El miedo se instaló en el estómago de Valentina como hielo. ¿Cómo? Adriana. ¿Qué? Javier sacó su laptop y le mostró fotos de vigilancia. Adriana, su colega de trabajo, reuniéndose con un hombre en un café. El hombre le pasó un sobre. Ella lo tomó. Contó el dinero dentro. Asintió. La he estado vigilando desde la semana pasada. Algo en su comportamiento me pareció extraño. Resulta que Ricardo la contactó hace 10 días. Le pagó 50,000 pesos por información sobre ti. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién hablabas? Si habías contratado a alguien. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Adriana me traicionó. Por dinero. Ella está endeudada. Tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, 50,000 pesos. Probablemente parecieron una fortuna. Javier cerró la laptop. Ricardo sabía exactamente qué estabas haciendo desde el principio. Por eso mató a Carrillo, para cerrar ese cabo suelto antes de que pudiéramos llegar a él. ¿Entonces perdimos? No necesariamente, pero necesitamos movernos rápido, antes de que cierre más cabos sueltos, y antes de que desaparezca otra vez. Javier hizo una pausa. Hay otra complicación. Ayer intenté llevar lo que tenemos a un contacto en la Procuraduría, alguien en quien confiaba. Resulta que él también está en la nómina de alguien. Me lo encontré saliendo de una cena cara que no puede pagar con su salario. ¿Cuánta gente tiene Ricardo en su bolsillo? No lo sé, pero suficiente para hacerlo peligroso. Javier se inclinó hacia adelante. Necesitamos saltarnos los canales normales, ir directo a alguien intocable. ¿Como quién? Fiscal Federal Augusto Mora, lo mencioné antes, es conocido por ser incorruptible, casi obsesivamente. Ha procesado políticos, empresarios, incluso militares corruptos. Tiene enemigos en todas partes, pero también tiene protección al más alto nivel, porque hace su trabajo demasiado bien. ¿Y nos escuchará? Si le llevamos suficiente evidencia, sí, pero Mora no acepta casos a menos que sean sólidos. Necesita flagrante, confesiones, pruebas irrefutables. Lo que tenemos ahora es circunstancial. Las cámaras de seguridad son borrosas. El testimonio del trabajador del bar es viejo. Carrillo está muerto. Valentina se levantó y comenzó a caminar. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos forzar la mano de Ricardo. Hacerlo cometer un error. Javier sacó más documentos. He estado investigando sus movimientos actuales, como Alejandro Vega. Está negociando un contrato enorme. 200 millones de pesos con el secretario de Obras Públicas, Germán Soto, para proyectos de infraestructura en Quintana Roo. ¿200 millones? Proyectos fantasmas. Carreteras que nunca se construirán. Puentes que nunca existirán. Es otro esquema de fraude masivo. Solo que esta vez está involucrando fondos gubernamentales. Javier sonrió sin humor. La ironía es que si pudiéramos atraparlo en este fraude, sería más fácil procesarlo que por el asesinato de Miguel Ángel. Fraude contra el gobierno federal. Mora adora esos casos. ¿Cuándo cierra el trato? 3 días va a reunirse con Soto en su suite del Hotel Marquis para firmar los contratos y transferir el primer pago, 20 millones como adelanto. Una idea comenzó a formarse en la mente de Valentina, peligrosa, posiblemente estúpida, pero quizás la única opción que tenían. ¿Y si yo fuera a verlo? Javier la miró como si hubiera perdido la cabeza. Perdón. Ricardo no sabe cuánto sabemos realmente. Gracias a Adriana, sabe que contraté un investigador. Pero no sabe qué encontramos. ¿Qué pasaría si lo confronto? Lo asusto. Lo hago pensar que voy a exponerlo. Te mataría. No si hay testigos. No si hay grabaciones. Valentina caminó hacia Javier. Tú dijiste que Mora necesita confesiones. Hagamos que Ricardo confiese. Valentina, este hombre asesinó a alguien para fingir su muerte. No es estable. No es predecible. Exactamente. Está paranoico. Si aparezco, su esposa muerta. Lo desestabilizará. Lo hará actuar impulsivamente. Javier negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. Todo esto es arriesgado. Pero si no hacemos algo ahora, se irá. Y la próxima vez que desaparezca, nadie lo encontrará. Valentina se sentó frente a Javier. Tengo que hacer esto. Por Miguel Ángel. Por Camila. Por mí. Javier la estudió por un largo momento. Finalmente suspiró. Si vamos a hacer esto, lo hacemos correctamente. Primero,
Hablo con Mora. Le presento lo que tenemos. Si acepta el caso, él puede conseguir orden judicial para intervenir el teléfono de Ricardo, su suite del hotel. Podemos grabarlo todo legalmente. Y si Mora dice que no, entonces no hacemos nada, porque sin respaldo legal, cualquier evidencia que obtengamos será inadmisible. Valentina asintió. Está bien, habla con Mora, pero rápido. Solo tenemos 3 días. Javier se fue para hacer contacto con el fiscal. Valentina se quedó sola en su apartamento. La realidad de lo que estaba planeando asentándose sobre ella como un peso físico iba a confrontar al hombre que había amado, al hombre que la había traicionado, al hombre que había matado a un inocente para robar una vida nueva. Y una de 2 cosas pasaría. Lo atraparía. O terminaría tan muerta como Miguel Ángel Santos. Su teléfono sonó. Elena, mija, Camila tuvo una pesadilla anoche. Preguntó por ti. ¿Está bien? Físicamente sí, pero te extraña. Dice que siente que algo malo va a pasar. Valentina cerró los ojos. Dile que la amo. Dile que todo va a estar bien. Va a estar bien. No lo sé, mamá. Honestamente, no lo sé. Esa noche, Valentina escribió una carta. La guardó en un sobre sellado con instrucciones claras en el exterior. Para Camila Mendoza Cortés. Abrir solo si algo me pasa a mí. En la carta, explicaba todo. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué había hecho? ¿Por qué Valentina tenía que detenerlo? Terminaba con: mi amor, si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte de la verdad como quería. Significa que tu padre me quitó de ti como quitó tantas otras cosas. Pero quiero que sepas, no tienes que ser como él. Tú eliges quién eres, y yo siempre, siempre te amaré. Eres lo mejor que hice en mi vida. Lo único completamente bueno y puro que sobrevivió de todos estos años de mentiras. Sé fuerte, sé amable, sé tú misma, y perdóname por no poder quedarme. Valentina selló la carta y se la dio a Elena al día siguiente sin explicaciones. Si algo me pasa, no digas eso. Mamá, por favor, si algo me pasa, dale esto a Camila cuando tenga edad suficiente para entender. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. 2 días después, Javier llamó. Mora está dentro. Tiene las órdenes judiciales. Tenemos autorización para grabar todo. Audio, video, agentes federales estarán en los cuartos adyacentes a la suite de Ricardo. Pero Valentina hizo una pausa. Mora dice que si Ricardo te amenaza físicamente, tienen autorización para entrar inmediatamente. No esperes a ser una heroína. Al primer signo de peligro, gritas y ellos irrumpen. ¿Entendido? ¿Estás segura de esto? Valentina pensó en Miguel Ángel Santos, en Camila, en los 7 años de mentiras, completamente segura. El día antes del confronto, Valentina no pudo comer, no pudo dormir, se quedó despierta toda la noche, ensayando mentalmente lo que diría, cómo lo diría, preparándose para ver otra vez el rostro del hombre que había amado convertido en el rostro de un extraño. A las 7 de la mañana, Javier llegó con ropa nueva para ella. Un vestido negro simple pero elegante, zapatos de tacón medio, maquillaje discreto. Necesitas verte como alguien que tiene control de la situación, explicó. No como una víctima. Eso lo desbalanceará más. Valentina se cambió mecánicamente, sus manos temblando mientras se aplicaba el labial. En el espejo, vio a una mujer que apenas reconocía, más delgada, con ojeras profundas, pero con una determinación feroz en los ojos que no había estado ahí antes. A las 3 de la tarde, Javier la llevó a un edificio gubernamental discreto, donde fiscal Augusto Mora los esperaba en una sala de conferencias sin ventanas. Mora era un hombre de unos 60 años, completamente calvo, con lentes gruesos, y la expresión perpetuamente seria de alguien que había visto demasiada corrupción para sorprenderse por nada. Pero cuando estrechó la mano de Valentina, su apretón fue firme, y su mirada, compasiva. Señora Cortés, entiendo lo que está a punto de hacer. Es excepcionalmente valiente y excepcionalmente peligroso. Se sentó y abrió un archivo. He revisado toda la evidencia que el señor Ruiz me proporcionó. El caso contra Ricardo Mendoza, o Alejandro Vega, como se hace llamar ahora, es circunstancial pero sólido. Sin embargo, necesitamos más. Necesitamos su confesión. La conseguiré,
dijo Valentina. No presione demasiado. Si él sospecha que está grabando, se cerrará completamente. Deje que hable. La gente como él, narcisistas, sociópatas funcionales, no pueden resistir explicarse, justificarse. Use eso. Mora le mostró un pequeño dispositivo. Un broche que se sujetaría a su vestido, cámara oculta, audio y video de alta definición. También llevará un micrófono en el dobladillo del vestido. Señaló un mapa del Hotel Marquis. Tendremos agentes en los cuartos 2401 y 2403, a ambos lados de la suite presidencial donde se hospeda. También tendremos 2 agentes en el pasillo disfrazados de servicio de habitaciones. Si en cualquier momento se siente en peligro, diga la palabra clave. Libertad. Los agentes irrumpirán en menos de 5 segundos. Y si no tengo tiempo de decir nada, los agentes estarán monitoreando en tiempo real al primer signo de violencia física. Entrarán sin esperar la palabra clave. Valentina asintió. Tratando de ignorar el terror que le retorcía el estómago, a las 5 de la tarde, marcó el número de Ricardo desde un teléfono desechable que Javier le había dado. Sus dedos temblaban sobre las teclas. El teléfono sonó 3 veces. Luego su voz, esa voz que una vez había amado escuchar, ahora cargada de precaución. ¿Quién es? Hola, Ricardo. Soy yo, tu esposa. Silencio absoluto. Valentina podía escucharlo respirar. No sé de qué hablas. Te equivocaste de número. Tienes un tic nervioso en el ojo izquierdo cuando mientes, una cicatriz en la mano derecha con forma de luna creciente y una marca de nacimiento en tu espalda que parece Italia. Valentina respiró profundo. ¿Quieres que siga? ¿O admites que sé exactamente quién eres? Otra pausa, cuando habló de nuevo. Su voz había cambiado completamente. Más fría, calculadora. ¿Qué quieres? Verte. Hablar. Mañana a las 9 de la noche, en tu hotel. ¿Y por qué haría eso? Porque si no lo haces, mañana a esta hora, Isabela Duarte, tu novia embarazada, sabrá exactamente quién eres, y el fiscal federal Augusto Mora tendrá copias de toda la evidencia que he recolectado sobre ti. Era un farol parcial. Mora ya tenía la evidencia, pero Ricardo no lo sabía. Estás mintiendo. No tienes nada. ¿Quieres arriesgarte? Valentina mantuvo su voz firme. Constructora Sinaloa, 50 millones desviados, Miguel Ángel Santos. El hombre que asesinaste para fingir tu muerte, Dr. Esteban Carrillo, a quien pagaste 2 millones para falsificar registros. Sigo. El silencio se extendió tanto que Valentina pensó que había colgado. Finalmente, ¿qué quieres? Ya te lo dije. Hablar. Solo nosotros 2. Mereces darme eso después de 7 años de mentiras. ¿No crees? Podía escucharlo pensando, calculando. Vienes sola, sin policías. Solo quiero respuestas, Ricardo. Quiero saber por qué. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué mataste a un inocente? ¿Por qué fingiste tu muerte en lugar de simplemente divorciarte? Dejó que su voz se quebrara levemente. No fue difícil. Merezco saber la verdad. Otra pausa larga. Luego, mañana, 9 en punto. Suite 2402. ¿Vienes sola o no me vuelves a ver? Estaré ahí. Colgó antes de que él pudiera responder. Javier, quien había estado escuchando todo, asintió con aprobación. Bien hecho. Ahora preparémonos. El día siguiente se arrastró con agonizante lentitud. Valentina llamó a Camila por la mañana. Mami, ¿cuándo vienes a casa? Pronto, mi amor. Muy pronto. ¿Me lo prometes? Valentina cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Te lo prometo, corazón. Era una promesa que tal vez no podría cumplir, pero no podía decirle eso a su hija de 7 años. A las 8 de la noche, Javier la llevó al Hotel Marquis. El equipo de Mora ya estaba en posición. Agentes en los cuartos adyacentes, técnicos monitoreando las cámaras y micrófonos, un equipo táctico en el lobby disfrazado de huéspedes. En el auto, antes de bajar, Javier la tomó del brazo. Todavía puedes cambiar de opinión. Nadie te juzgará. Valentina negó con la cabeza. He llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Entonces recuerda, no lo provoques. Déjalo hablar. Y al primer signo de peligro, digo libertad y salgo de ahí. Javier asintió. Le ajustó el broche con la cámara en su vestido.
Verificó que el micrófono estuviera funcionando. Te estaremos escuchando todo el tiempo. No estás sola. Pero mientras Valentina cruzaba el lobby elegante del hotel, subía en el elevador dorado hasta el piso 24, caminaba por el pasillo alfombrado hacia la suite 2402. Se sintió completamente, absolutamente sola. Se detuvo frente a la puerta. Respiró profundo 3 veces. Luego tocó. La puerta se abrió casi inmediatamente, y ahí estaba él. 7 años. 7 años desde que lo había visto por última vez. El día antes del accidente, cuando se había inclinado para besarla en la mejilla, antes de salir para su viaje de negocios. Había dicho, te amo. Y ella le había creído. Ahora estaba frente a ella, más viejo, con la barba que no había tenido antes, los lentes caros, la postura diferente, pero era él, innegablemente él, Valentina. Su voz era neutra, cuidadosa. Pasaste. Ella entró a la suite, un espacio absurdamente lujoso con vista panorámica de la ciudad, muebles que probablemente costaban más que su apartamento entero. Ricardo cerró la puerta detrás de ella. El sonido del pestillo resonó como un disparo. Se volteó para encararla, y por primera vez desde que entró, sus ojos realmente se encontraron. «Te ves bien», dijo él, como si estuvieran viejos amigos, encontrándose casualmente, no un esposo que había fingido su muerte para abandonar a su esposa embarazada. «No puedo decir lo mismo de ti. Las cirugías plásticas te quedaron mal en las sienes». Una sonrisa fría cruzó su rostro. «Siempre fuiste directa. Eso me gustaba de ti». «Mentira. Nunca te gustó nada de mí. De lo contrario, no habrías hecho lo que hiciste». Ricardo se sirvió un whisky del bar, sin ofrecerle nada a ella. «Entonces, viniste hasta acá. Aquí estoy. ¿Qué quieres?». Valentina se obligó a caminar más adentro de la suite, consciente de que cada palabra, cada gesto, estaba siendo grabado. «Quiero saber por qué. ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué no simplemente te fuiste? ¿Por qué el elaborado show del accidente, el cuerpo quemado, el funeral? ¿Por qué un divorcio habría sido complicado? Los abogados, la división de activos, la custodia». Se encogió de hombros. Era más simple desaparecer. Más simple. La voz de Valentina se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Más simple que ser honesto, que decirme que no me amabas. «No te amaba», dijo él simplemente, como si estuviera comentando sobre el clima. «Nunca lo hice, realmente. Eras conveniente, bonita, pero luego quedaste embarazada y todo se complicó». Las palabras eran puñaladas, pero Valentina las dejó llegar. Cada palabra era evidencia. «Entonces, ¿qué? ¿Decidiste robarte 50 millones de tu empresa y fingir tu muerte?». Ricardo sonrió. Esa sonrisa que solía hacerla derretirse, ahora llena de arrogancia. «No los robé, me los gané. Trabajé en esa empresa durante 3 años, generando ganancias que nunca me compensaron adecuadamente. Ese dinero era mío por derecho. Y Miguel Ángel Santos, él también era tuyo por derecho». Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Ricardo. Sorpresa, tal vez, o miedo. «No sé de qué hablas. El hombre sin hogar que encontraste, el que emborrachaste y pusiste en tu auto antes de provocar el accidente, el que quemaste vivo para que todos creyeran que eras tú». El rostro de Ricardo se endureció. «¿Has estado ocupada?». Responde la pregunta. Él tomó un largo trago de su whisky, estudiándola. «¿Qué diferencia hace? Estaba muriendo de todas formas. Cirrosis. Según me dijeron, vivía en las calles, sin familia, sin futuro. Le di propósito a su muerte». Valentina sintió náuseas. «Le quitaste la vida. Le di una salida rápida a una existencia miserable». Ricardo se acercó, y Valentina tuvo que esforzarse para no retroceder. «Y funcionó perfectamente, hasta que tú apareciste en ese maldito avión». Ricardo caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad como si fueran suyas. Valentina se obligó a mantener la distancia, consciente de que cada segundo estaba siendo grabado, cada palabra documentada. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo él sin voltearse. «Planeé todo meticulosamente durante 2 años. Cada detalle, cada contingencia, excepto una. Nunca imaginé que tú tendrías las agallas para buscarme. ¿Por qué lo harías? Siempre pensaste que era débil. Y lo eras.
La Valentina que dejé atrás era una mujer que lloraba viendo películas románticas, que soñaba con casitas, con jardín y bebés. Se volteó para mirarla. Pero esta Valentina, la que contrató un investigador privado, la que rastreó mis movimientos, la que está parada aquí ahora, es alguien diferente. Me cambiaste. Me obligaste a cambiar cuando decidiste matarme simbólicamente junto con tu farsa. No seas dramática. No te maté. Simplemente te dejé ir. Valentina sintió la rabia hirviendo en su pecho. Dejaste ir a tu hija, Camila. Tenía 2 días de nacida cuando te enterramos. Nunca la conociste. Nunca te importó conocerla. Por primera vez, algo parecido a la incomodidad cruzó el rostro de Ricardo. Los niños nunca fueron parte de mi plan. Te lo dije desde el principio. No, no lo hiciste. Dijiste que esperaríamos, que no era el momento correcto. Mentiste sobre eso también. Mentí sobre muchas cosas. Se sirvió más whisky. ¿Quieres uno? ¿Te ves como si lo necesitaras? No quiero nada de ti, excepto la verdad. ¿La verdad? Ricardo rió. Un sonido áspero, sin humor. Está bien. Aquí está tu verdad. Nunca te amé. Nunca amé la vida que teníamos. Cada día me despertaba sintiéndome atrapado, sofocado por la mediocridad de todo. Un apartamento pequeño, un trabajo que apenas pagaba lo suficiente, una esposa que estaba satisfecha con tan poco. Éramos felices. Tú eras feliz. Yo estaba muriendo lentamente. Se acercó más, y Valentina pudo oler el whisky en su aliento. Entonces vi la oportunidad. 50 millones solo esperando ser tomados. Estructuras corporativas tan mal supervisadas que nadie notaría pequeños desvíos durante años. Era perfecto. ¿Y cuándo decidiste que necesitabas desaparecer? Cuando la auditoría interna fue programada, tenía tal vez 3 meses antes de que encontraran las discrepancias. Ricardo se encogió de hombros. Así que aceleré mi línea de tiempo. Encontré a Miguel Ángel en una esquina cerca de Tepito. Parecía suficientemente similar. Altura, complexión. Las diferencias podrían atribuirse al daño del fuego. Valentina sintió bilis subir por su garganta. ¿Cómo lo convenciste de entrar a tu auto? Le ofrecí dinero, comida, un lugar donde dormir. La voz de Ricardo era casual, como si estuviera describiendo una transacción comercial rutinaria. Lo llevé a un motel barato. Le compré una botella de tequila. Cuando perdió la conciencia, lo puse en mi auto con mi identificación, mi reloj. Conduje hasta esa carretera desierta cerca de Cuernavaca. Y el resto, bueno, ya lo sabes. Lo que más te vivo. Estaba inconsciente. No sintió nada. ¿Cómo puedes saberlo? La voz de Valentina tembló. ¿Cómo duermes por las noches sabiendo que mataste a un hombre inocente? Sorprendentemente bien. En sábanas de 1000 hilos. Ricardo sonrió. Mira, Valentina, sé que piensas que soy un monstruo, pero todo el mundo tiene un precio. Miguel Ángel probablemente habría muerto en las calles de todas formas. Yo solo aceleré lo inevitable. ¿Y el doetre? Carrillo, ¿él también era inevitable? Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Cuidado, estás asumiendo cosas que no puedes probar. Esteban Carrillo se suicidó hace una semana, justo cuando empecé a investigar. Qué conveniente. La gente depresiva hace cosas depresivas. Ricardo se alejó, creando distancia. No tengo nada que ver con eso. Le pagaste 2 millones de pesos para falsificar los registros dentales, para acelerar la cremación, para asegurarte de que nadie cuestionara la identificación. Pruébalo. Lo haré. Ricardo rió nuevamente. No, no lo harás, porque incluso si tienes alguna evidencia circunstancial, y admito, estoy impresionado de que llegaras tan lejos, nunca será suficiente. Tengo abogados, tengo dinero, tengo conexiones que compré específicamente para situaciones como esta, como tu contacto en la Procuraduría, o Adriana, mi amiga que pagaste para espiarme. Por primera vez, Ricardo pareció genuinamente sorprendido. Entonces lo sabes. Lo sé todo, Ricardo. Sé sobre Isabela, sé sobre el bebé, sé sobre el contrato fraudulento de 200 millones con el secretario Soto. Sé exactamente quién eres ahora. El rostro de Ricardo se endureció. Si sabes tanto, entonces también sabes lo peligroso que es amenazarme. ¿Me estás amenazando? Estoy estableciendo hechos. Caminó hacia ella, y esta vez Valentina retrocedió hasta que su espalda tocó la pared.
Trabajé demasiado duro para construir esta vida. No voy a dejar que tú, o cualquiera, la destruya. Ya no eres tú quien decide eso. Ah, no. Estaba cerca ahora. Demasiado cerca. Déjame hacerte una oferta. $50,000, en efectivo. Ahora mismo. Tomas el dinero, olvidas que me viste, y vuelves a tu pequeña vida con tu pequeña hija. Valentina lo miró directamente a los ojos. ¿Realmente crees que me puedes comprar? Todo el mundo tiene un precio. ¿Cuál es el tuyo? ¿100,000? ¿200? No hay suficiente dinero en el mundo para hacer que me calle sobre lo que hiciste. La expresión de Ricardo cambió. La máscara de encanto cayó completamente, reemplazada por algo frío y calculador. Entonces tenemos un problema, porque no puedo dejar que salgas de aquí y destruyas todo lo que construí. El corazón de Valentina aceleró. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que maté antes, y si tengo que hacerlo otra vez. Se encogió de hombros. Ya estoy muerto oficialmente. ¿Qué diferencia hace un crimen más? Valentina sintió el miedo real por primera vez. Ricardo, me pregunto cómo se verá. Él inclinó la cabeza, estudiándola. Otro suicidio, tal vez, viuda distraída, abrumada por la depresión. Salta de la ventana de un hotel, trágico, pero nadie se sorprendería demasiado. Estás loco. Estoy siendo práctico. Dio otro paso hacia ella. Valentina buscó en su memoria la palabra. Clave. Libertad. Pero antes de que pudiera decirla, Ricardo continuó. O tal vez un accidente. Te resbalaste en el baño. Te golpeaste la cabeza. Estas cosas pasan. Su mano se extendió hacia su brazo. ¡Libertad!, gritó Valentina. La puerta de la suite explotó hacia adentro. Agentes federales irrumpieron. 4, 5, 6 de ellos, armas desenfundadas, gritando. Manos arriba, al suelo. Ahora. Ricardo se congeló, sus ojos moviéndose entre Valentina y los agentes. La comprensión golpeándolo como un tren de carga. Perra, susurró. Me tendiste una trampa. El fiscal Mora entró detrás de los agentes. Su expresión severa pero satisfecha. Ricardo Antonio Mendoza Ruiz. Está arrestado por fraude, falsificación de documentos oficiales, conspiración, lavado de dinero y asesinato en primer grado de Miguel Ángel Santos. No tienen nada, espetó Ricardo. No pueden probar. Tenemos todo. Mora señaló el broche en el vestido de Valentina. Cada palabra que dijo en esta habitación fue grabada. Admitió el asesinato, admitió el fraude, admitió sobornar a un oficial público y amenazó a un testigo. Los agentes lo forzaron al suelo. Esposándolo, Ricardo luchó, gritando: «Esto es ilegal, violación de mis derechos. Tengo abogados, y los necesitará», dijo Mora firmemente. «Llévenselo», mientras arrastraban a Ricardo fuera de la suite. Todavía gritando, todavía luchando. Miró a Valentina una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo odio puro. «Deberías haberte quedado muerta para mí», gritó mientras los agentes lo empujaban hacia el pasillo. «Eres nada, siempre fuiste nada», pero sus palabras ya no tenían poder sobre ella. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Valentina se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, temblando violentamente. Javier apareció de la nada, arrodillándose junto a ella. «Ya terminó», dijo suavemente. «Lo lograste. Está acabado». Valentina asintió, pero no podía hablar. Años de dolor, de rabia, de luto por un hombre que nunca mereció sus lágrimas. Todo salió en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Javier se sentó junto a ella en silencio, dejándola llorar. Afuera, las sirenas comenzaron a sonar mientras más agentes llegaban para asegurar la escena. Y en algún lugar de la ciudad, Camila dormía pacíficamente en la casa de su abuela, sin saber que su madre acababa de enfrentar al monstruo y ganado. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con fiscales y una atención mediática que Valentina nunca había imaginado. La historia explotó en todos los noticieros. Empresario fingió su muerte para robar millones. Asesinó a indigente para escapar con fortuna. Esposa heroica desenmascaró fraude masivo. Valentina odiaba esa última parte. Heroica. No se sentía como una heroína. Se sentía exhausta, vacía,
como si hubiera corrido un maratón, solo para descubrir que no había línea de meta, solo más camino por delante. El tercer día después del arresto, Fiscal Mora la citó a su oficina. «El caso está prácticamente cerrado», dijo, deslizando un folder grueso a través de su escritorio. La grabación de la suite fue oro puro, confesión completa, amenazas documentadas, pero hay más. Abrió el folder. Una vez que arrestamos a Ricardo, obtuvimos órdenes para registrar todas sus propiedades y cuentas. Encontramos evidencia de más fraudes, no solo los 50 millones de Constructora Sinaloa, sino esquemas adicionales de lavado de dinero, evasión fiscal, contratos fantasmas. El total está cerca de 200 millones de pesos. Valentina silbó suavemente. 200 millones. Y eso es solo lo que hemos encontrado hasta ahora. Mora se reclinó en su silla. También arrestamos al secretario Germán Soto. Estaba en el hotel esperando para firmar el contrato fraudulento cuando irrumpimos. Tenía 20 millones en efectivo en su maletín, el adelanto que mencionaste. ¿Cuántas personas estaban involucradas? Todavía estamos desenredando la red, pero al menos 12 funcionarios públicos, 3 ejecutivos de constructoras, 2 banqueros. Es el caso de corrupción más grande que he procesado en 10 años. Mora se inclinó hacia adelante. Y nada de esto habría sido posible sin usted, señora Cortés. Su valentía. No fue valentía, interrumpió Valentina. Fue necesidad. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba que pagara. Bueno, va a pagar. Estamos presentando cargos de asesinato en primer grado, fraude agravado, lavado de dinero, falsificación de documentos oficiales, soborno a funcionarios públicos y amenazas a testigo, si es condenado por todos, y lo será. Está viendo más de 40 años en prisión federal. 40 años. Ricardo tendría 73 cuando saliera, si es que salía. ¿Y Deuter Carrillo?, preguntó Valentina. ¿Fue realmente suicidio? Mora hizo una pausa. Estamos reinvestigando su muerte a la luz de nueva evidencia. Hay inconsistencias que sugieren que tal vez no fue tan voluntario como parecía inicialmente, pero sin Ricardo cooperando, será difícil probar. Ricardo está cooperando en algo. No. Se niega a hablar sin su equipo de abogados presente, y cuando están presente, no dice nada. Pero no importa. Tenemos suficiente evidencia sin su cooperación. Mora sacó otro documento. Hay algo más que necesita saber. Contactamos a la hermana de Miguel Ángel Santos, María Santos. Le informamos que finalmente sabemos qué pasó con su hermano. El corazón de Valentina se apretó. ¿Cómo lo tomó? Como esperarías, devastación, rabia, pero también alivio. 7 años sin saber es una tortura especial. Al menos ahora tiene respuestas. Mora deslizó una carta a través del escritorio. Escribió esto para usted, con manos temblorosas. Valentina abrió el sobre. La letra era irregular, emocional. Señora Cortés, no sé cómo agradecerle. Durante 7 años, busqué a mi hermano sin respuestas. Cada día me preguntaba si estaba vivo, si estaba sufriendo, si me había olvidado. Saber la verdad, por horrible que sea, es un regalo. Ahora puedo llorar apropiadamente. Puedo tener un cierre. Miguel Ángel no era perfecto. Tenía sus demonios, sus adicciones, pero era mi hermano y lo amaba. No merecía morir así. Nadie merece eso. Usted le dio voz cuando ya no podía hablar. Le dio justicia cuando el mundo lo había olvidado. Por eso, estoy eternamente agradecida, con profundo respeto. María Santos. Valentina tuvo que parpadear las lágrimas. ¿Puedo conocerla? Ella esperaba que preguntara eso. Está en la ciudad ahora. Le di su número. Esa tarde, Valentina conoció a María Santos en un café pequeño en Coyoacán. María era una mujer de unos 40 años, delgada, con ojos que habían visto demasiado dolor. Se abrazaron sin palabras. 2 mujeres unidas por la devastación que un hombre había causado. Gracias, susurró María. Gracias por no dejarlo ir. Su hermano merecía justicia. Sí, la merecía. María se limpió las lágrimas. El gobierno me ofreció compensación. 2 millones de pesos. Dinero de sangre. Lo llamó el fiscal, pero lo voy a aceptar. Voy a usar parte para darle a Miguel Ángel un funeral apropiado, un lugar donde pueda visitarlo. El resto. Hay un centro de rehabilitación en Oaxaca que ayuda a personas sin hogar. Voy a donarlo en su nombre.
Valentina tomó su mano. Eso es hermoso. Es lo que él habría querido. María sonrió débilmente. Miguel Ángel siempre ayudaba a otros cuando podía, incluso cuando él mismo no tenía nada. Esa es la parte de él que quiero recordar. La atención mediática también alcanzó a Isabela Duarte. Valentina vio las noticias con Javier. Isabela saliendo de la penthouse de Polanco, su rostro escondido detrás de lentes oscuros, rodeada de abogados y familia. Los reporteros gritaban preguntas. Sabía quién era realmente. ¿Qué va a hacer con el bebé? ¿Presentará cargos? Isabela no respondió ninguna pregunta. Simplemente subió a un auto con placas diplomáticas colombianas y desapareció. 2 días después, Valentina recibió una carta. El remitente. Isabela Duarte. Señora Cortés, no sé si tiene algún deseo de escuchar de mí. Entendería completamente si no. Pero siento que le debo una explicación. O tal vez una disculpa. No sabía. Juro por todo lo sagrado que no sabía quién era realmente Alejandro. Ricardo. Pensé que había encontrado al hombre perfecto. Pensé que estábamos construyendo un futuro juntos. Ahora me doy cuenta de que estaba viviendo en una fantasía construida sobre las mentiras de un monstruo. Estoy embarazada de 4 meses. He considerado todas mis opciones, incluyendo la interrupción, pero al final decidí seguir adelante. Este bebé no pidió nacer de un padre así. No es su culpa. Regreso a Colombia la próxima semana. Mi familia me apoyará. Mi hijo crecerá sin conocer a su padre. Y tal vez eso sea una misericordia. Quiero que sepa que su valentía me salvó. Si usted no hubiera expuesto a Ricardo, yo habría seguido adelante con la boda que estábamos planeando. Habría atado mi vida completamente a la de él. Usted me liberó de eso. Espero que algún día pueda encontrar paz. Y espero que su hija nunca tenga que cargar con el peso de los pecados de su padre. Con sincera gratitud, Isabela Duarte. Valentina leyó la carta 2 veces. Luego la guardó cuidadosamente. Isabela era otra víctima de Ricardo, diferente de Valentina, diferente de Miguel Ángel, pero víctima de todos modos. Una semana después del arresto, Adriana apareció en la puerta de Valentina. Sé que probablemente no quieres verme, empezó, su voz temblorosa, pero necesitaba disculparme en persona. Valentina cruzó los brazos, sin invitarla a entrar. Fuiste pagada para espiarme, para reportar cada movimiento que hice a un asesino. Lo sé, y no tengo excusas excepto que estaba desesperada. Mis deudas. No me importan tus deudas. La voz de Valentina era dura. Pusiste mi vida en peligro. La vida de mi hija en peligro, por dinero. Adriana empezó a llorar. Lo siento tanto. Perdí mi trabajo. Enfrento cargos como cómplice. Mi vida está arruinada. Bueno, Valentina empezó a cerrar la puerta. Ahora sabes cómo se siente. El juicio preliminar fue rápido. Ricardo apareció en la corte vestido con el uniforme naranja de la prisión, esposado, sin afeitar. Lucía 10 años más viejo que la última vez que Valentina lo había visto. Cuando sus ojos se encontraron a través de la sala, no había nada en ellos, ni arrepentimiento, ni rabia, solo vacío. El juez revisó los cargos, escuchó los argumentos sobre fianza. Los abogados de Ricardo argumentaron que no era un riesgo de fuga. El fiscal señaló que ya había huido, una vez fingiendo su muerte, y negó la fianza. El acusado permanecerá en custodia federal hasta el juicio, declaró el juez. Dada la gravedad de los cargos y su historial demostrado de engaño elaborado, representa un riesgo extremo de fuga. Ricardo fue llevado de vuelta, y Valentina respiró por primera vez en días. Afuera de la corte, los reporteros la rodearon, flashazos de cámaras, micrófonos empujados hacia su cara, preguntas gritadas desde todas direcciones. Fiscal Mora se interpuso. La señora Cortés no hará declaraciones en este momento. Respeten su privacidad. Pero Valentina lo detuvo. Se volteó hacia las cámaras. Solo quiero decir una cosa. Este caso no es solo sobre mí o mi familia. Es sobre Miguel Ángel Santos, un hombre que murió porque alguien decidió que su vida valía menos que el dinero. Es sobre todas las personas que fueron víctimas del fraude de Ricardo Mendoza. Y es sobre asegurarnos de que la justicia signifique algo. Hizo una pausa. Si estás viviendo una mentira, si estás ocultando la verdad, eventualmente te alcanzará. Siempre lo hace. Las cámaras capturaron cada palabra. Al día siguiente, el clip fue viral.
y en una celda fría en la prisión federal, Ricardo Mendoza lo vio también, sabiendo que la mujer que una vez había considerado insignificante había sido exactamente quien destruyó el imperio que había construido sobre sangre y mentiras. 3 meses después, Valentina se despertó con el sol entrando por la ventana de su apartamento, el mismo apartamento donde había vivido durante años, pero que de alguna manera se sentía diferente ahora, más ligero, como si las sombras finalmente se hubieran disipado. Camila ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina haciendo su tarea de matemáticas, su lengua asomándose por la comisión de la boca en concentración. Tenía 8 años ahora. Había cumplido años la semana pasada. Una pequeña fiesta en casa de Elena con pastel de chocolate y globos. «Buenos días, mami», dijo sin levantar la vista de sus números. «Buenos días, mi amor». Valentina besó la parte superior de su cabeza. «¿Ya desayunaste? Abuela me hizo hot cakes antes de irse al mercado». Elena había estado quedándose con ellas la última semana, ayudando a Valentina a ajustarse a lo que ella llamaba vida normal otra vez, aunque ambas sabían que nada sobre sus vidas sería completamente normal nunca más. El juicio de Ricardo había comenzado 2 semanas atrás. Valentina había testificado durante 3 días agotadores, relatando toda la historia, el vuelo, la investigación, el confronto. Los abogados defensores trataron de pintarla como vengativa, obsesionada, poco confiable, pero la grabación de la suite del hotel habló más fuerte que cualquier argumento que pudieran presentar. La voz de Ricardo admitiendo el asesinato de Miguel Ángel Santos, admitiendo el fraude, amenazándola. El jurado había escuchado en silencio sombrío, algunos con lágrimas en los ojos cuando la grabación alcanzó la parte donde Ricardo describía casualmente cómo había matado a un hombre inocente. El veredicto llegó ayer, culpable en todos los cargos. La sentencia sería dictada la próxima semana, pero fiscal Mora le había dicho que esperara entre 45 y 50 años de prisión. Ricardo tenía 40 años. Moriría tras las rejas. Valentina había pensado que sentiría triunfo cuando escuchó el veredicto, pero en cambio, solo sintió un cansancio profundo, alivio. Sí, justicia, sí, pero también una tristeza por todo lo perdido, los años vividos en mentira, la inocencia de Camila robada, el futuro que nunca existiría. «Mami, ¿puedo preguntarte algo?». La voz de Camila interrumpió sus pensamientos. «Claro, corazón». Camila dejó su lápiz, su expresión seria de una manera que hacía que pareciera mucho mayor de 8 años. «Papi era malo». Valentina se sentó lentamente en la silla junto a ella. Habían tenido versiones de esta conversación antes, después del arresto, después de que la historia explotó en las noticias, después de que niños en la escuela empezaron a hacer preguntas, pero cada vez Camila necesitaba entender un poco más. «Tu papi hizo cosas muy malas», dijo Valentina cuidadosamente. «Pero eso no significa que tú seas mala, o que tengas su maldad dentro de ti. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Conozco tu corazón, y eres amable, y generosa, y valiente. Esas cosas vienen de ti, no de él». Camila pensó sobre esto. «Mi maestra dice que podemos elegir quiénes queremos ser. Tu maestra es muy sabia. Y tiene razón». Valentina tomó la mano pequeña de su hija. «Puedes elegir ser diferente de él. Ya lo estás eligiendo, cada día. ¿Todavía lo amas?». La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. «No, no como antes. Lo que amé fue una mentira, la persona que él pretendía ser. El hombre real. Ese hombre nunca mereció mi amor». «Está bien», dijo Camila simplemente, volviendo a su tarea. «Yo tampoco lo amo. No puedes amar a alguien que nunca conociste». La madurez en su voz rompió el corazón de Valentina y la llenó de orgullo al mismo tiempo. Esa tarde, Valentina se reunió con Javier en su café usual. Él lucía menos cansado ahora, incluso sonriendo cuando ella llegó. «Tengo noticias», dijo después de que ordenaron. El gobierno finalizó la recuperación de activos de los 200 millones que Ricardo robó a lo largo de los años. Recuperaron 183 millones. Y los otros 17, gastados, escondidos en lugares que tomaría años desenredar, o perdidos en inversiones malas, pero 183 millones es un número significativo. Javier deslizó un sobre a través de la mesa. «Y hay algo más, como víctima principal del fraude, tanto del abandono como del impacto en tu vida. Tienes derecho a compensación de restitución».
Valentina abrió el sobre. Un cheque, 10 millones de pesos. Se quedó mirándolo, incapaz de procesar el número. Es el máximo permitido bajo la ley para casos como el tuyo, explicó Javier. El resto será distribuido a otras víctimas, la empresa que robó, los contribuyentes afectados por el fraude gubernamental, la familia de Miguel Ángel. 10 millones, susurró Valentina. Nunca he visto tanto dinero. Úsalo sabiamente, para Camila, para ti, para construir la vida que Ricardo te quitó. Valentina dobló el cheque cuidadosamente. ¿Y tú? ¿Cuánto te debo todavía? Javier sonrió. Ya me pagaste además este caso. Me dio algo que el dinero no puede comprar. Recordé por qué me hice policía en primer lugar, para ayudar a personas como tú. Gracias, Javier, por todo. De nada. Y oye, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, solo llama. Una semana después, Valentina asistió a la audiencia de sentencia. La sala estaba llena. Reporteros, víctimas, curiosos. Ricardo fue traído esposado, su rostro inexpresivo. El juez habló con voz firme. Ricardo Antonio Mendoza Ruiz ha sido declarado culpable de asesinato en primer grado, múltiples cargos de fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos oficiales y amenazas a testigos. La naturaleza calculadora y despiadada de sus crímenes exige la sentencia máxima. Hizo una pausa. Por el asesinato de Miguel Ángel Santos, 25 años. Por fraude y lavado de dinero, 20 años adicionales. Por falsificación y soborno, 10 años adicionales. Las sentencias se cumplirán consecutivamente. Total, 55 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 40 años. Ricardo no reaccionó. Simplemente miró al frente, como si estuviera en otro lugar completamente. Antes de ser llevado, se le permitió hablar. Sus abogados le aconsejaron que no lo hiciera, pero él insistió. Se puso de pie, se volteó hacia la sala, y sus ojos encontraron a Valentina. «No me arrepiento de nada», dijo claramente, «excepto de subestimarte. Esa fue mi única equivocación. Fue lo más cercano a un cumplido que alguna vez le daría, y lo más cercano a una disculpa que alguna vez ofrecería, mientras los guardias lo sacaban». Valentina sintió algo soltarse en su pecho. La última atadura a él, finalmente cortada. 2 meses después, Valentina usó parte del dinero de restitución para comprar una casa pequeña con jardín en una zona tranquila de Coyoacán. No era grande, 3 habitaciones, un patio con un árbol de limón, pero era suya, realmente suya. Camila eligió el color de pintura para su cuarto, amarillo girasol, y pasaron un fin de semana pintando juntas, manchándose de pintura y riendo. Elena se mudó al cuarto de huéspedes, solo temporalmente, insistió. Pero todas sabían que sería permanente. Y estaba bien así. Eran familia, las 3. Siempre lo habían sido. Valentina también regresó a trabajar, pero en un rol diferente. La aerolínea, impresionada por su historia y la publicidad positiva que trajo, le ofreció un trabajo en entrenamiento de nuevas azafatas, mejor paga, horarios de día, sin más turnos nocturnos que la alejaran de Camila. Un sábado por la tarde, María Santos vino de visita. Había viajado desde Oaxaca para el funeral formal de Miguel Ángel. Finalmente habían identificado y liberado sus restos para un entierro apropiado. «¿Vendrías?», preguntó María. «¿Al funeral? Sé que es mucho pedir, pero él no tendría justicia sin ti. Me gustaría que estuvieras allí. Me honraría», dijo Valentina. El funeral fue pequeño pero digno. María había usado parte de su compensación para comprar una lápida hermosa. Miguel Ángel Santos, 1978-2016. Hermano amado finalmente en paz. Valentina puso flores, girasoles, como los de la habitación de Camila, y se quedó de pie en silencio, mientras María lloraba. «Ahora puede descansar», susurró María. Finalmente, 6 meses después del veredicto, Valentina estaba en su jardín plantando rosas con Camila, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido de Colombia. «Hola, señora Cortés, soy Isabela Duarte». Valentina casi dejó caer el teléfono. «Isabela, lamento llamar sin avisar, pero quería que supiera, tuve un niño, Santiago. Nació la semana pasada, sano y hermoso. Felicitaciones», dijo Valentina sinceramente. «Gracias.
Y quería decirle, decidí que Santiago nunca conocerá a su padre biológico. Legalmente, está solicitando renunciar a todos los derechos parentales desde la prisión. Creo que es lo mejor. Probablemente lo es, pero quería que supiera que le conté a mi familia toda la verdad. Y cuando Santiago sea mayor, le contaré también, no con odio, sino con honestidad, porque merece conocer su historia, incluso las partes feas. Eso es sabio. Lo aprendí de usted. La valentía de enfrentar la verdad, sin importar cuánto duela. Isabela hizo una pausa. Gracias, señora Cortés, por todo. Después de colgar, Valentina se sentó en el pasto junto a Camila. ¿Quién era?, preguntó su hija. Alguien del pasado, pero está bien ahora. Camila asintió. Volviendo a las rosas. Mami, estas van a crecer grandes. Si las cuidamos, sí. Las plantas necesitan tiempo, agua, sol y paciencia. Como nosotras, dijo Camila sabiamente. Sí, mi amor, exactamente como nosotras. Mientras el sol se ponía sobre su pequeño jardín, Valentina miró a su hija, radiante, feliz, libre, y supo que habían hecho más que sobrevivir. Habían florecido. Las mentiras de Ricardo habían quemado todo a su paso. Pero de esas cenizas, cenizas verdaderas esta vez, no las falsas de una muerte fingida, habían crecido algo nuevo, algo honesto, algo real, y eso finalmente era suficiente.